¿Doy la bienvenida yo? Por supuesto. Listo. Bienvenidos muchachos a otro capítulo de Sangre, Sudor y Pipetas. Con una conversación divina que vamos a tener el día de hoy, que nunca había pasado antes. Pero recuerden siempre seguirnos por todas nuestras redes sociales y meterse en nuestra página www.sangresudorypipetas.com, además de que ya estamos construyendo nuestra comunidad en Patreon. Bueno, hoy nos encontramos, con el químico Salvador Contreras Huerta, ¿ok? Él actualmente se desempeña en el área de biología molecular, trabaja en el laboratorio LCH en Veracruz, obviamente tiene una licenciatura en química clínica de la Facultad de Bioanálisis en Jalapa, en la Universidad Veracruzana, y es especialista en biología molecular en diagnóstico clínico, el cual desarrolló en la Universidad de La Habana. Con él vamos a hablar acerca de la biología molecular, pero desde la perspectiva un poco mexicana. ¿Por qué? Sí. Porque a nosotros nos gusta tender puentes. ¿Qué pasa? A veces pues a uno se le dificulta un poco ir a congresos internacionales y no sé qué. Y a nosotras nos parece de mucha valía saber la experiencia que tienen otros, equivalentes profesionales, sí. ¿Ok? Desde otras latitudes del mundo. Eso me parece súper interesante porque si uno por lo menos sabe qué es lo que está pasando fuera del charco, uno también comienza a expandir su mente. No, Latinoamérica unida, amiga. Ya sabemos que nuestras realidades latinoamericanas son bastante parecidas en muchas cosas. Claro, si bien las realidades son bastante similares, no es menos cierto que a través del tema migratorio, ¿ok? Que nosotros nos ha afectado, digamos, de una manera importante, se han incluso en algunos, o se han reportado incluso genes de resistencia que solamente, resistencia antimicrobiana, que se veían específicamente, por ejemplo, en México, los terminas viendo en Caracas, ¿sabes? Entonces, coincidir, o sea, hacer ese pequeño match o ese pequeño puente, ¿ok? De qué es a lo mejor lo que se ve en México, porque uno nunca sabe cuándo pueda pasar para acá. Y, ojo, y el COVID nos los puso mucho en contexto. Ah, bueno, sí, claro que sí, pero... O sea, todo el mundo, y vamos a estar claros, aquí nadie pensaba que eso que estaba en China iba a saltar para este lado del charco. Ah, sí, no, eso fue un cachetón. O sea, en estos días estaba el Facebook, me estaba recordando los años, no sé qué, y estaba... En diciembre estaba sonando el tema en China, no sé qué, y todo el mundo muerto de la risa aquí en Latinoamérica. Que hay el murcielaguito, la cosita. Pasó febrero y mira. Y agarra. Y agarra. Y todo lo que pasó a raíz de eso. Bienvenido, mi profe, que nosotras nos podemos quedar aquí hablando entre nosotras dos y no nos damos cuenta, pero eso no está bien. Exactamente. Bienvenido, profe. Hola, ¿qué tal, muchachas? Muchísimas gracias por la invitación. Saludos desde Jalapa, Veracruz, la ciudad de las flores y las Atenas veracruzanas. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Y bueno, pues la verdad es que es un placer compartir con ustedes un poco de lo que hemos aprendido a lo largo de estos años. Ciertamente, profe. Sabes que nosotros con los invitados que son de otras latitudes, o inclusive que no son, digamos, bioanalistas conocidos, nos gusta conocer, valga la redundancia, cómo llegaron al estudio del bioanálisis. Porque además me gusta que estudió en la Facultad de Bioanálisis. O sea, existe una facultad de bioanálisis en Veracruz, cosa que nos enorgullece mucho de que por lo menos hay una parte en el mundo donde son, dos. Deben haber más. República Dominicana tiene bioanalistas. Ajá. Y bueno, ya sabemos que hay una facultad de bioanálisis en Veracruz, así que si la gente se quiere migrar para allá, para Veracruz, saben que pueden discutir de bioanálisis. Es correcto, sí. De hecho, esta facultad de bioanálisis tiene aquí en Jalapa, si no mal recuerdo, como 47, 48 años probablemente. Ah, mira, la misma que... Comenzó como facultad de bioanálisis. Los primeros egresados salieron con ese título, licenciados en bioanálisis. Por cuestiones políticas, vamos a decirlo de alguna manera, al competir con otras carreras, pues no los aceptaban como tal, como si fueran químicos. Entonces, la facultad sigue siendo facultad de bioanálisis, pero ahora la licenciatura es en química clínica, ¿no? Entonces, pero tenemos toda la formación del bioanalista y eso es algo que, bueno, es un gusto compartir con ustedes. ¡Qué emoción!
o sea, no sabía esto, eso me emociona demasiado, porque uno siempre se siente, o sea, uno no, bueno, nosotras en particular nos sentimos siempre así muchachos solitarios. Exacto. O sea, estamos así como que, ay, bueno, somos los únicos bioanalistas, vamos a unirnos, adopten nuestra palabra. Y no, mira, y hay más gente que piensa igual que nosotros. Totalmente. ¿Cómo llegó a esa facultad? ¿Por qué decidió estudiar química clínica o bioanálisis? Y en un principio mi idea era estudiar medicina por cuestiones de suerte, vamos a decirlo de alguna manera. No se dio la oportunidad de estudiar medicina por estar unos lugarcitos atrás de los cupos permitidos. Yo desconocía realmente que existía esta carrera. A mi segundo año, donde yo presento nuevamente para medicina, vuelvo a aplicar y ahora aplico para las dos carreras, tanto para medicina como para química clínica. Afortunadamente en las dos quedo aceptado y de último momento me decido por la química clínica, a pesar de no saber nada, a pesar de tener cero conocimiento de lo que significaba esta bonita carrera. Y por azares del destino, bueno, nos venimos para acá y la verdad que ha sido, como todo, ha sido un proceso bastante difícil por situaciones de los programas, etcétera. Pero la verdad es que la carrera es muy satisfactoria. Creo que no pude haber elegido mejor opción para dedicarme a lo profesional que esta bonita carrera que es el bioanálisis. Y a la biología molecular, ¿cómo llegas? A la biología molecular llegué por la cuestión de las prácticas clínicas que nos ofertan aquí en la universidad. En mi último semestre nos hacen el ofrecimiento de ir a un laboratorio de biología molecular. Es el laboratorio de patología experimental. Y bueno, pues se sortean los lugares. Soy afortunado de adquirir ese lugar y me aceptan. Me tienen aquí 6 meses, en el cual empiezo a conocer un poco sobre lo que es la biología molecular, los procedimientos. Tengo que irme a hacer mi servicio social hasta la Ciudad de México. Y bueno, por azares del destino, no me quedo a hacer el servicio social, me regreso a la ciudad de Jalapa y me aceptan para hacer mi servicio social, hacer mi tesis, y de ahí en adelante llevo aproximadamente ya en este departamento cerca de 24 años ininterrumpidos, gracias a Dios. Eso es nada, esos son 2 días. Sí, 24 años. ¿Cómo has sentido tú el avance de la biología molecular desde que la conoce hasta ahorita? Ha sido un cambio bastante radical, y lo voy a decir de esta manera. Biología molecular, al menos aquí en el estado donde yo radico, biología molecular en los 90s era muy poco conocido, muy poco se hablaba de biología molecular. A partir del año 2002, que es cuando yo me incorporo a esta área, había muy pocos sitios en los cuales se estaba llevando a cabo este tipo de procedimientos, sobre todo los que estaban involucrados en lo que es la investigación. Pero fuera de ahí no existía como tal. Fuera de ahí solamente era para investigación, no se hablaba de diagnóstico, no se hablaba de aplicación al área clínica. Y es hasta mediados de entre 2015 y 2016 que empieza a ser ya un poco más relevante. Dentro de lo malo que pudo haber traído la pandemia por SARS-CoV-2, digamos que lo bueno fue que se volvió a ver a la biología molecular. Antes la biología molecular no tenía tanta relevancia. La mayoría de los laboratorios decían es muy caro, no es necesario, las pruebas que tenemos son suficientes. Y con las pruebas que se solicitaron para el diagnóstico de COVID-19, fue que se tuvo mayor apertura, hubo mayor visibilidad para la biología molecular. Se comenzaron a hacer no nada más pruebas en los laboratorios, sino también a hacer foros en línea, algunos talleres para ir aprendiendo técnicas de biología molecular. Y naturalmente que, bueno, después de casi 40 años que tenemos ya técnicas de PCR, hibridación, secuenciación y todo esto, ha venido a perfeccionar todavía más el diagnóstico. Hoy en día muchas de las pruebas que se están trabajando como pruebas rápidas tienen su precedente en lo que es la biología molecular, y ha sido bastante llamativo la apertura que se le está dando a esta bonita área que es la biología molecular.
Sí. La biología molecular es muy costosa y hay pocos profesionales que se decantan sobre eso, aun cuando a mí me parece que es hacia donde vamos, pero por el costo por los momentos yo creo que todavía no hemos llegado allí. Pero ¿qué fue lo más difícil que le pareció de especializarse en la parte de biología molecular? Porque, bueno, por lo menos aquí en Venezuela nuestra base en biología molecular es un poco más pobre en el pregrado Exacto. y hay que como que especializarse sí, hay que especializarse para poder ejercer con la parte de biología molecular. ¿Qué es lo más difícil que le tocó? Bien, creo que aquí, sin afán de ofender a nadie, creo que como en todas las áreas se requiere tener no solo el maestro que sabe del área, sino el maestro que sabe cómo explicarte y transmitirte ese gusto y esa pasión por el área. Yo tuve la fortuna de en un inicio contar con dos grandes maestros, que uno de ellos es mi actual jefe, fue el que me recibió, que es el doctor Armando Méndez Pérez, es un excelente patólogo e investigador. El segundo maestro fue el químico René Zabaleta, que fue quien me recibe en ese departamento, me enseña los primeros protocolos de biología molecular, me da las explicaciones, que es fundamental en esto. Tengo en mi mente siempre que para poder explicar el área de biología molecular, debes de hacer prácticas de biología molecular. La persona que te va a enseñar debe tener experiencia en el laboratorio de biología molecular, porque no podemos tomar la información nada más de los libros y carecer de esa información, de la parte práctica. A veces un libro te dice un procedimiento, te dice vas a cargar tantos microlitros, vas a mezclar, vas a incubar, etcétera, pero no te dice va a afectar la temperatura, no te dice va a afectar la presión atmosférica, no te dice si a esto le pega la luz, se va a dañar el reactivo. O sea, esos detalles técnicos no te los manejan. Y eso es algo que creo que ha sido la parte más complicada, aparte del idioma, porque hay que recordar que muchos textos de biología molecular, bueno, pues vienen en inglés. Dicen, bueno, inglés, bueno, pues ya nos vamos a aprender un poquito de inglés, pero también vienen muchos textos en alemán, muchos textos vienen en ruso, muchos textos vienen en japonés, en chino, y bueno, te topamos con esa complejidad, aunado a que también tenemos algunos profes, repito, que no saben explicarte bien Sí, los somos- procedimientos y te Pasa creo que en todo. hacen en un inicio que la parte de la teoría a veces sea muy aburrida. Yo Ajá. admiro de verdad a muchos profesores que desde el primer momento en que te están explicando la teoría te atrapan y dices, yo quiero aprender más. Ujú. Pero hay muchos profes que a las primeras horas ya te estás durmiendo y dices, creo que esto no es lo mío. Yo nada más veo dibujitos, yo nada más veo algunos diagramas, pero no le entiendo, ¿no? Entonces la parte creo que crucial es que sea un buen profesor, que te atrape, que sepa del área de biología molecular, no nada más en lo teórico, sino en lo práctico, y que tenga esa pasión por enseñar, ¿no? Que es lo principal que puede ayudarnos en este tipo de aprendizaje. Que los docentes, ser un docente es muy difícil, de Sí. verdad, porque además tienes que tener una capacidad de comunicación. Lo he dicho muchísimas veces y me quito el sombrero con los que deciden ser docentes. Tengo familia docente bastante cercana, porque tienen que tener una capacidad de comunicación, de atrapar a los estudiantes, de lo que ahora llaman storytelling, o sea, Ah, sí. unos contadores de historias, porque también la educación ha cambiado. Sí, total. La educación que tuvimos nosotras, de ir a la biblioteca, de buscar de buscar en un libro, o sea, cuando uno estaba estudiando, por ejemplo, bioquímica, Sí, o fisiología, que uno tenía que agarrar y buscar su tomo así gigante, Y aprenderse el ciclo de Krebs Gayton, sin el rap. Exacto, o sea, Es difícil. ahorita hay una cantidad de recursos didácticos mucho más amplia de la que uno tenía en aquel momento. O sea, uno iba a la biblioteca y eran 3, 4 y 5 libros llevándolo. Y rogar, no sé si le pasaba a usted allá en la universidad, pero rogar de que nadie se llevara el único ejemplar que quedaba.
O el que estaba bien traducido. O el que estaba bien traducido, porque también pasaba que el típico, nosotros Tiene error de traducción. que tenía un error, más o menos lo que está diciendo el profe, que uno termina en principio aprendiendo inglés obligado, Sí. o sea, inglés técnico, juro y porque sí, y después resulta ser que, o a nosotras, por ejemplo, en un caso muy particular, había un libro de fisiología que todo el mundo tenía el concepto errado por un error de traducción, y entonces era la 4ª edición de ese libro. Y lo primero que te decía el profesor de fisiología era: no vayan a leer la 4ª edición del libro. ¿Será no por eso que yo raspé fisiología? Yo agarré esa edición. No vayan a esa edición, no. Y cuando uno entonces iba a la biblioteca, sabes que uno iba, salía como en maná, lo único que quedaba era, bueno, pero te tengo la 4ª edición. Y uno y que no. Entonces, bueno, pegabas aquel grito. Pero sin duda, eso, la evolución de la educación, no sé, ¿cómo se llama? De verdad que yo lo envidio un poco en cierto punto, porque uno tenía que imaginarse, ¿sabes? El ácido nucleico, dónde iba a atacar qué y cómo eran los pares de bases, una inmunoglobulina, o sea... Sí, yo necesitaba dibujar. Una inmunoglobulina era una Y, entonces, unas antenas. Exacto, y entonces después, no, eso no es así, porque entonces en la posición, o sea, tener que imaginártelo en 3 dimensiones no es muy difícil. Es bastante complicado. Y ahora existen cualquier cantidad de recursos que entonces sí te muestran y se rotan y tú dices, claro, Sí, esto tiene todo el sentido del mundo. Sí. Ahora sí entendí el sistema de complemento, por ejemplo. Yo los dibujaba, yo necesitaba dibujarlo porque yo tengo un defecto que yo no me imagino cosas, yo necesito verlo. Claro, pero como tú imaginas, ¿sabes? Está ubicado en el locus 3, por ejemplo, hablando netamente de la parte genética, está ubicado en el tercer locus, en una translocación. Bueno, todavía la translocación la puedes más o menos dibujar porque le ponías un colorcito, entonces le ponías ese colorcito al otro gen. Pero de resto hay cosas que ni por el cabezo. Son muy abstractas. Mire, profe, una de las cosas que queríamos hablar con usted, de las tantas cosas que siempre hemos querido hablar con usted, es justamente la aplicación de la biología molecular en las infecciones de transmisión sexual. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque hasta hace muy poco, y usted lo acaba de decir correctamente, que es a raíz del SARS-CoV-2 que explota la biología molecular. Antes era mucho de cultivar. O sea, vamos a agarrar, vamos a hacer nuestro cultivo, no sé qué, la toma de muestras, para allá, para acá. Y bueno, genuinamente tienes una de las ventajas que te ofrece la biología molecular es la rapidez. Sí. Pero además de eso, me gustaría que explicaras un poco cómo cambia el pronóstico entonces de la atención en infecciones de transmisión sexual, el uso de la biología molecular como herramienta diagnóstica. Claro, antes de dar respuesta a ello, regresando a la parte de lo que les comentaba de la pandemia, posterior a que desciende la pandemia, muchos laboratorios que invirtieron realmente en pruebas de biología molecular ya no saben qué hacer con esos equipos, ya no saben para qué más les pueden aportar esos equipos. Y como he mencionado en algunas otras ocasiones, había laboratorios que a veces... hacían malas praxis del laboratorio, de cortar tiras de orina, hacer eso jamás ha pasado aquí en Venezuela, nunca. Hacer rendir y todo. Y sin embargo, estos laboratorios fueron los que invirtieron en equipos de biología molecular, en hacer las pruebas, y cuando empieza a descender, pues ya no es negocio, ¿no? Entonces dicen, nos deshacemos del equipo, pues ya no sirve porque ya no nos piden las pruebas, preferimos una prueba rápida. Y es aquí donde entra el punto bueno, tenemos muchas aplicaciones. Si tú ya cuentas con los equipos, ya cuentas con el área ya establecida, pues ¿por qué no meterte a hacer otro tipo de pruebas diagnósticas que van a mejorar todavía aún más el diagnóstico para los pacientes? Y dentro de ellos tenemos a lo que son las infecciones de transmisión sexual, que como bien lo mencionan, es muy bueno manejarlo como tal, como infecciones, porque ya cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual, porque ya propiamente está establecido el patógeno y bueno, ya está causando síntomas de esta patología. La ventaja que tenemos con respecto a las pruebas de laboratorio con el área de biología molecular es, como bien decían, ahorramos tiempo,
que es lo principal, porque estamos manejando incluso días, semanas posteriores a un contacto con alguien infectado. Estamos perfeccionando el que solo vamos a obtener un agente patógeno en específico, si es el que queremos, o múltiples agentes patógenos, porque pueden hacerse paneles para diagnóstico de enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Y a diferencia de los cultivos, por ejemplo, hay algunos patógenos que son muy complicados de aislar. Por citar algunos, tenemos a los micoplasmas, ureaplasmas, que aunque en la parte médica se manejan que el paciente que no tiene síntomas es un paciente que tiene la detección de micoplasmas, ureaplasmas, que son parte de la microbiota normal, pero cuando empieza a tener síntomas estamos hablando de que ya se volvió patógeno. Entonces, con todo ello, bueno, pues nosotros nos evitamos, uno, el que haya contaminaciones, y en el caso de que hubiese muestras contaminadas, pues tenemos la ventaja que nosotros podemos ir separando la basura y poder obtener un microorganismo purificado, claro, a diferencia de lo que se puede obtener en un agar, por ejemplo, ¿no? Que cuando te das cuenta ya tienes crecimiento de todo o buscas cómo purificar, y eso te va quitando tiempo, ¿no? Y hoy en día somos mucho más certeros en ese tipo de pruebas que son mucho más eficientes. Pero también tendría que ver con una detección mucho más temprana. O sea, hay mucha gente, y estoy casi segura que lo hablamos en la otra vida, que dice que va a sustituirse el Papá Nicolau con la biología molecular. Y a mí me parece que eso es errado. Porque bueno, o sea, no hay una sustitución de uno con el otro, sino que deberían de complementarse de alguna manera. Sí, claro. La biología molecular, siempre y cuando, pues bueno, va a haber cantidades mucho más pequeñas, pues el Papá Nicolau no va a sustituir o sea, la biología molecular no va a sustituir los tejidos, la citotecnología en general. Así que cálmense, muchachos. Sí, ¿no? Y además de eso, inclusive, a pesar de la biología molecular, y de todas las cosas positivas que nos puede traer, como obviamente a dónde vamos, que es un diagnóstico más certero, digamos que, o por lo menos en el caso de Venezuela, me gustaría que nos dijera si en México es igual, siempre tienes que acompañarlo con el cultivo. Porque, ¿qué sucede? Hasta ahorita, aquí en Venezuela, ojo, no sé, y me dices ahorita si allá lo tiene, hay ciertos mecanismos de resistencia que todavía por biología molecular no puedes detectar y que tienes que detectar a través ¿cómo se llama? De cultivos, ¿ok? Ahora pues hay metodologías mucho más espectaculares como lo que es el MALDI-TOF, que es espectrofotometría, y entonces ahí sí, ese sí te dice todo. Pero mientras tanto, no puedes derogar el 100%, de mi percepción, ok, yo no soy microbiólogo, en este momento no puedes relegar el cultivo de la biología, o sea, al 100%. Primero, y en el caso no sé si aplica a México, vuelvo otra vez acá a Venezuela, primero, por un tema de dinámica económica, ¿sabes? Porque en un momento puedes tener, sí, chévere, todo tu equipamiento de biología molecular, tu primer, tu cosa, todo, pero se te puede acabar. Y tienes que regresar otra vez al ABC del cultivo, porque, o sea, y todo también parte, bueno, del aislamiento de una colonia a raíz del cultivo. Entonces sí me gustaría saber un poco cómo está la experiencia, sobre todo en Jalapa, para no ponernos así de que tienes todo el conocimiento de México. Ok, sí, retomando la parte que mencionaban sobre la citología, ¿no? De las cuestiones de reemplazos, hay que recordar que estas pruebas tienen muchos años ya de estarse llevando a cabo, y que son pruebas de tamizaje, son las pruebas que nos van a ayudar a poder determinar qué población sí se tiene que hacer un estudio de PCR, por ejemplo. Nos permite identificar lesiones que puedan ser sugerentes, porque eso hay que ser muy claros, son lesiones sugerentes a algún microorganismo. Porque ciertamente no vamos a ver una clamidia, ciertamente no vamos a ver una neisseria, no vamos a ver un virus del papiloma humano. Vemos lesiones que son sugerentes o con cambios citopáticos que pueden estar asociados a alguno de esos agentes causales. Pero gracias a ello es que nosotros tenemos la oportunidad
de darle seguimiento con el protocolo, con pruebas que ya sean con cultivos o en su defecto, ya sean con pruebas moleculares, que nos permitan confirmar o descartar un diagnóstico por una infección asociada a este tipo de agentes. Actualmente, al menos aquí en Jalapa, bueno, pues hay laboratorios que se están dedicando a hacer este tipo de diagnósticos tempranos, que los cuales vienen respaldados, una por la intervención de la consulta médica, porque la mayoría de esos pacientes acuden a consulta médica, después se hacen estudios, como en este caso el estudio de citología, ya sea tanto para mujeres como para varones. A ambos se les hace técnica de tinción de Papa Nicolau, que también luego tenemos ahí algunos desacuerdos, porque nos ha tocado laboratorios donde llegan los pacientes masculinos y dicen, vengo por hacer un Papa Nicolau, y pues el personal casi se ríe, ¿no? Como un Papa Nicolau, ¿no? Si es un varón. Pero el paciente va con la certeza de que se está tratando de una tinción para una citología, ¿no? Ya sea uretral. Y esto, bueno, ha permitido que se tenga mayor conocimiento de cuáles son los agentes circulantes en el medio. También hay que recordar que muchos de los procedimientos que se están manifestando o que se están expresando actualmente no están todos 100% confirmados o avalados para ser parte de las herramientas diagnósticas. Por citar un ejemplo, por ahí hay publicaciones desde hace 10 años que hablan sobre la detección de virus del papiloma humano en muestras de orina en el caso de las mujeres. Y muchas mujeres dicen, está perfecto, ya no tengo que sufrir con la toma cervicovaginal, ya no tengo que manejar ese estrés, ya únicamente con una muestra de orina, yo la llevo al laboratorio y me hacen la determinación. Son artículos internacionales que se han estado publicando desde hace como 10 años. Hoy en día, bueno, cuando puedo, en las charlas que me ha tocado impartir, les hago la sugerencia, en el caso de mujeres, en el caso de varones, háganse su estudio como debe de ser. La toma tiene que ser, en el caso de mujeres, si hay lesiones cervicovaginales, pues hacer toma de la lesión. Porque por anatomía, si la lesión está en el cervix, como para qué vamos a necesitar una muestra de orina. O sea, eso se me hace totalmente ilógico. Son unos detalles. Sí, pero fíjate, yo no lo sabía. Yo no sabía lo de la detección de pH en orina. Esto pero me acaba de volar el coco. Lo que pasa es que así, o sea, ya, espérate, está bien. Lo puedes detectar en orina, pero anatómicamente no tiene sentido. Son dos lugares distintos. O sea, ya va, hombres, por si acaso no lo saben, son dos lugares distintos. Hay que aclararlo porque hay veces que en se internet confunden. Hay que aclararlo todo últimamente. Se confunden. Son dos lugares distintos por donde sale una cosa y la otra. No, mejor no aclaro demasiado. Exacto. Pero, bueno, no es secreto para nadie que las mujeres, de verdad, que esas tomas de muestra, el ginecólogo es incómodo. Sí. Sí. O sea, esa toma de muestra es incómoda. Igual que biopsia, igual que cualquier cosa. A los hombres hay veces que les toca. Cuando les toca las biopsias de próstata es horroroso. Igual que un hisopado uretral. Sí. Ese es más doloroso. Lo que pasa es que sabes que allá, y creo que lo hablábamos con Nandy en algún momento, allá ellos sí toman las muestras uretrales. Sí. Aquí en Venezuela no. Aquí en Venezuela es un médico, el urólogo, el urólogo es el que hace las tomas. Sí, o en acaso un infectólogo si estás pensando. Sí, en cualquier otra cosa. Y eso sí es una diferencia que me parece bastante importante entre allá y aquí. Sí, igual en Ecuador. En Ecuador también, sí. Eric me comentó que, ¿cómo se llama? Que los químicos allá, los bioanalistas allá, son encargados de tomar las muestras uretrales. Sí, señora. O sea, que es todo eso es un mundo. Exacto. Eso es todo un mundo. Y bueno, también de allí, pues, hacer énfasis en lo que es la correcta toma y traslado de la muestra, porque muchas veces no se hacen en el propio laboratorio, sino que se remiten. O sea, como en el caso de aquí, que exacto. Es el urólogo, es el médico en la consulta médica que toma la muestra y luego la deben trasladar al laboratorio. Exactamente. Allá. Exacto. Sí. Igual, ojo, en los laboratorios ocurre que si el laboratorio de Gabriela Blanco no tiene, ¿cómo se llama? Biología molecular, ajá, se lo puede referir al profe, ¿ok? Sí, y entonces, y bueno, a veces, ¿cómo se llama?
digamos que, y de ahí la importancia de capacitar bien al personal que se encarga de hacer o sea, De tomar la muestra y trasladarla. de la toma y del traslado de la muestra, bien sea dentro del laboratorio clínico o en el consultorio. ¿Cómo deben ir esas muestras? Por lo menos el uretral, o sea, ¿eso es el hisopo y ya está? ¿O tienen que ir en un medio de cultivo? Ok, sí, parte bien importante, qué bueno que lo comentan. En el caso de las tomas de muestras, si no lo hace el médico y lo tiene que hacer el laboratorio, o en este caso el bioanalista, siempre uno tener su consentimiento informado del paciente, del tipo de toma de muestra que se le va a realizar, de las molestias que pueden ocasionar en el paciente durante y posterior a la toma de muestra. El paciente debe de firmarlo y con eso ya queda asentado, porque nos hemos topado con casos donde hay pacientes que les han tomado muestras uretrales y ocupan los Cytobrush que se utilizan para las mujeres, esos cepillitos con cerdas. Los han introducido por la uretra. Y uno se topa con esas cosas y dice, no es posible. O sea, no es posible desde el punto de vista lógico de decir, no es lo mismo la cavidad cérvico-vaginal que la cavidad uretral. O sea, no es lo mismo. Dios querido. Y si el Cytobrush estaba diseñado perfectamente, qué bueno. Pero si trae alguna rebaba o trae alguna modificación y el alambre está por fuera, puedes ocasionar un daño terrible, y eso es demanda y es cárcel. Uno se da como Entonces son cosas que deben de ser bien importantes al momento de hacer una toma de muestra. Incluso en las tomas de muestra ginecológicas nos hemos topado que gran parte de las molestias que pueden presentar algunas pacientes es el tipo de espéculo vaginal o espejo vaginal. Sí. No es el adecuado para la cavidad anatómica de la paciente. A veces, claro, por ahorrarse unos pesos, pues compran el más grande. Sí, eso viene por talla, señores. Exactamente, y si la anatomía no es la adecuada, entonces no puedes ocupar algo que no corresponde a los pacientes. Seguido de ello, bueno, pues debemos de contar con personal calificado para toma de muestras, porque no es lo mismo que a mí, por ejemplo, no sé, licenciada Taya me dice, lo vas a tomar así, y me explica a su manera, y después viene Gabriela y yo le digo, sí, creo que me dijeron que se toma así de esta manera, y te avientas y lo tomas. Claro. Si tienes la perfección, qué bueno, pero si no, ya llevamos una secuencia de errores que pueden recaer en daño en el paciente, aparte de lo que ya trae, ¿no? Seguido, pues que también afecta la toma de muestra. Es algo bastante importante de manejar. Vamos al punto de lo que mencionan. Ahora, saber qué tipo de medios vamos a utilizar para cada toma de muestra, para cada hisopado, para cada cepillado, para cada secreción. Saber que hay medios específicos para pruebas que se van a realizar para virus, detección de virus, para detección de bacterias, de hongos. Cada uno debe de llevar un protocolo de seguimiento, tanto el embalaje de la muestra, la conservación de la muestra y el transporte de la muestra, porque de ello va a depender el resultado también de este tipo de procedimientos. Nos hemos topado con casos donde nos mandan el cepillado o el hisopado, nos lo mandan sin ninguna solución conservadora. Okay. Y así viene, prácticamente adherido al tubo. Y si a veces sí es una ciudad que está a 8 horas de distancia, por ejemplo, y tardan en llegar de 1 a 2 días y no viene en una red fría, no viene en medio de reservación, pues ya no les quiero contar cómo vienen esas muestras, ¿no? O sea, ya desde que las abres dices, hijo, está muy complicado, ya no sabes la calidad que tiene el material, en este caso biológico, y pues en algunas ocasiones lamentablemente hay que decirles su muestra no vino de manera adecuada. Okay. Que también aquí es una corresponsabilidad, porque por ejemplo en el laboratorio donde nosotros realizamos este tipo de procedimientos, siempre que entregamos nuestro catálogo de pruebas bien especificado,
tipo de muestra que se va a necesitar, el tiempo de entrega, los medios de transporte que se tienen que enviar, así como la red fría que debe de manejarse. Todo eso debe de especificarse. Y algo que siempre hacemos mención a los laboratorios que nos refieren pruebas es, si usted tiene una duda, consulte con nosotros, porque con eso nos evitamos el que usted tenga que pues agachar la cabeza con el paciente y decirle pues que cree que su muestra no sirvió y que le voy a tener que tomar otra. No. Eso me puedo como morir. Es Claro. como que un capítulo no haya salido porque no se enchufó algo. Sí, por ejemplo. Puede pasar. Puede pasar, Pero no es lo que a uno le gusta. Pero a uno se le cae la cara de vergüenza. Sí, se nos cae la cara de vergüenza. En el multiverso puede pasar. En un multiverso puede pasar. Profe, ¿cuál ha sido a ver, el caso, digamos, más complejo que haya tenido, o más loco, que usted dice, yo no me esperaba que esto iba a estar aquí, y apareció? Ok, hay varios. Creo que uno de los que más lo utilizo como ejemplo en las charlas que luego me invitan a dar es un caso donde teníamos una paciente que llevaba 3 años con sangrados, con molestias en cervix, y esta paciente pues le habían hecho estudios de citología, le hicieron estudios de histopatología, le hicieron las llamadas conizaciones, que es prácticamente su cervix, quitarle pedacitos para irlo analizando, y la habían diagnosticado con virus del papiloma humano. Pero pues la paciente seguía presentando problemas a pesar de los múltiples tratamientos que había estado llevando. Por coincidencias, vamos a decirlo de alguna manera, esta paciente conoce de nosotros, me envía la muestra. Mi jefe, que les decía es un excelente patólogo, analiza uno de esos conos y dice, pues sí tiene todo el patrón para hacer una lesión por BPH. Pues vamos a hacerle la prueba de PCR, le hacemos la prueba de PCR para BPH y sale negativo. Entonces dice, pues qué raro, porque tiene todo el patrón de una lesión por BPH. Entonces empezamos a analizar diferentes agentes causales, totalmente negativo. Y por azares del destino, en esos años yo había terminado mi tesis sobre psoriasis. Y entonces mi jefe dice, pues la última opción sería buscarle psoriasis. Dice, porque tiene un patrón también similar a la psoriasis. Okay. Entonces hacemos la prueba de psoriasis y nos sale positivo para psoriasis. Wow. Es uno de los casos que casi se manejan como el 0.00 tantos por ciento de casos donde se puede presentar una psoriasis a nivel de cervix. A todo esto, la paciente es referida con especialistas de dermatología y ginecología. Se comienza un tratamiento para psoriasis, algo que ellos estaban incrédulos de que pudiera suceder. Se comienza el tratamiento. Al día de hoy, esta paciente debe tener como 14 años, sin complicaciones, se mantiene con sus chequeos anuales y ha tenido remisión de toda la sintomatología que había estado llevando por esos casi 4 años de sangrados, de ardor, las lesiones múltiples que estaba manejando a nivel de cervix. Y es algo que no nos esperábamos y que probablemente pudieron haberse acabado su cervix con tanta conización. Claro. Y no haber dado con lo que realmente esto estaba sugiriendo. Wow, pero qué caso tan interesante, pero porque además, o sea, es pensar totalmente fuera de la caja. Totalmente. O sea, y como usted dice, o sea, fue como coincidencial de que, ¿cómo se llama? Estabas haciendo la tesis en psoriasis y el patólogo dijo, bueno, pero también pudiera hacer una psoriasis, que bueno, ¿por qué no probamos para psoriasis? O sea, esos aha moments, sí, como porque quien tiene dice, que ver con el tema del epitelio y alguna autoinmunidad dentro de eso, de alguna manera. Estaba pensando era en eso, yo y que ya va, que tiene que ver la cervix con la psoriasis. Pero me imagino sí, que
Ambos, por ejemplo, dan patrones de hiperkeratosis, es decir, la producción de los queratinocitos es acelerada. Entonces, puede verse los crecimientos de las capas de queratinocitos. Entonces, una vez que se descarta que es una papilomatosis por este virus, entonces algo que quedaba en ese momento en su mente fue, pues, da un patrón como si fuera una psoriasis, ¿no? Nada perdemos con hacer el estudio. Se le hizo el estudio y, bueno, afortunadamente se diagnosticó ese caso. Si no, la paciente, bueno. La otra posibilidad era que hubiese pasado algo dentro de la prueba de virus de papiloma y habría que repetir la muestra de alguna manera si daba negativo, porque pudo haber pasado algo. No, pero es que pero es que imagínate, tenía ya diagnóstico de BPH con recaídas con fallo de tratamiento. Sí. Y entonces, bueno, ¿cómo saben? La señora dijo, bueno, déjame jugarme esta a ver qué, déjame mandarlo a otro laboratorio, porque a lo mejor quizás esa fue la actitud de la señora. Podría ser. En términos de que, me imagino el desespero de esa paciente. Dijo, mira, lo voy a mandar a este laboratorio, a ver si este otro laboratorio me da otras luces, pues. Aquí. Sí, claro. Y el enfrentamiento me llama mucho la atención cuando ustedes hacen el reporte de que es una psoriasis. El médico no los llamó diciendo ustedes están locos. Ustedes se volvieron locos. Sí, es digamos que no llegando a ese punto, pero sí. Fue más respetuoso. Sí, porque yo creo que por el tipo en este caso, por el personaje que es mi jefe, que es una persona muy respetable en ese sentido, yo creo que fueron como pues queremos saber un poco más de este tipo de casos. Esto dio pauta a que se hiciera incluso hasta una charla con los colegios de ginecólogos de aquí de la zona, donde se explicó el caso, donde se manejaron todas las características que presentaba el caso y que pudiera ser una sospecha. Sirvió también para incluso a los ginecólogos hacerle la sugerencia que con un estudio colposcópico no se puede determinar realmente si es una lesión asociada al BPH, porque podía haber otros agentes causales que estuvieran involucrados en una lesión de cervix, por ejemplo. Y esto abrió el panorama para que los ginecólogos voltearan a ver las pruebas de biología molecular, en específico PCR, y hacer paneles moleculares para infecciones de transmisión sexual, porque incluso había médicos en esas reuniones que a mí me comentaron algunos, a mí me da vergüenza, y eso es algo bueno, porque que un médico te lo diga, dice, a mí me da vergüenza que el paciente viene cada mes y pues no se cura, sigue teniendo las mismas infecciones y a pesar del tratamiento pues no se cura. Les hicimos la sugerencia de los paneles, pero por ahí dicen, no falta quien es malintencionado y uno dijo, pues qué importa que el paciente venga cada mes, con que a mí venga y me pague, pues ya se está cubriendo la factura de mi carro cada mes, ¿no? La mensualidad. Dios mío querido, pero es que nunca falta uno, mano, definitivamente. Aquí le decimos pesetero a ese tipo de personas que lo que quieren es solamente buscar el dinero y no le importa lo demás. Bueno, acá se le dice pesetero, no sé cómo se le dice allá en México. Centaveros se les dicen acá. ¿Cómo? Acá son centaveros. Centaveros, exacto. ¿Ves? Porque es que nosotros somos más españoles de las pesetas. De las pesetas, sí, o sea, es la colonización, una cosa. Sí, no, nosotros nos quedamos por allá en la madre tierra. Centaveros. Wow, pero de verdad que hay niveles. Hay niveles. Mala gente hay en todo el mundo, eso definitivamente. No está bien. O sea, éticamente, obviamente no. Uno siempre va aun cuando y ya yo no me acuerdo que dije que no. Es un negocio. O sea, está bien que un laboratorio es un negocio, pero es un negocio de servicio, ¿sí? Uno entonces trata de brindar el mejor servicio posible al paciente. No solo es por el dinero, sino por el beneficio del paciente. Pues, o sea, no, al igual que, bueno, incluso ahorita lo traemos a colación, pero en el caso del médico, más bien habla mal de ti. O sea, porque si tú tienes a un paciente que está recurriendo y que tienes una falla terapéutica primero te está hablando, uno, que eres un centavero,
2, que como se llama, que no sabes de tu oficio. Que no Y tienes ni 3, idea de que estás, bueno, aquí también se diría que estás como Guaycaipuro, que es un indio, que andas lanzando más flechas. exacto. Y lo porque tercero, no tienes ni idea ni que tienes. siquiera eres lo suficientemente humilde como para, ¿sabes? Derivar. O sea, siempre, y el lema de nosotras es, ¿cómo se llama? Consulta un amigo que sepa. Sí. Porque, bueno, no tiene por qué saberlo todo y no puede saberlo todo. Entonces, oye, las especialidades, no solamente en el laboratorio clínico y no solamente entre las especialidades médicas, se hacen para eso, para que una persona, obviamente, aprenda un poquito más de lo que otra puede saber. Y siempre en pro del paciente. Y siempre en pro del paciente, porque Claro, para eso estamos en el tema de salud, de verdad. Pero Es correcto, sí. es que no. Y otro caso que haya sido así como impactante, porque era raro, pero alguno gracioso, Gracioso has tenido, no creo. ¿no? Uy, sí, Esos son los dijeron por aquí. divertidos. Y que claro que sí, el doggy que mira, Sí. siéntate. Si a mí me entregan muestras en papel de aluminio, a Sí. todo el mundo le puede pasar cualquier cosa. Tienes razón. Sí, digamos que si se pudiera hacer un podcast de chismes, estaría genial todo esto. Ay, claro que sí, podemos hacer todo un capítulo. Cuando quieras. Bienvenido. De los casos graciosos, vamos a decir un personaje de hospital llega y nos trae una muestra y nos dice, este es el caso de un paciente que trae síntomas de una infección, pero pues, queremos comprobar o descartar. Algo que llamó mucho la atención fue que solo puso nombre como Pedrito N, nada más. No hay más datos, solo aquí viene. Bueno, pues se procesó la muestra y Pedrito N, pues salió positivo para virus del papiloma humano, para herpes y para clamidia. Cónchale, Y, Pedrito. y entonces cuando se le reporta al médico que trajo, que es el personaje, dice, no puede ser, no puede ser. Y, bueno, pues es que aquí están las pruebas. Es que a ustedes todo les sale positivo, así fue su reacción. Ay, es que a ustedes todo les sale positivo. Dije, bueno, tiene la opción de consultar otro laboratorio que le hagan los mismos estudios y podemos cotejar. Y si salen diferentes, tenemos la facilidad de consultar con una tercera opinión, Ajá. el desempate. El desempate, Y, claro. Total que, bueno, pues se fue muy molesto el personaje. Como a los 2 días baja otro personaje al laboratorio, un personaje femenino, y dice, yo quiero que me hagan los mismos estudios que a Pedrito, porque pues ya me enteré que Pedrito salió positivo. Ay, coño. Ok, bueno, pues entonces se le hicieron los estudios y los mismos resultados, ¿no? Qué bonito. Y entonces después nos enteramos que Pedrito pues era el médico que había venido, ¿no? Entonces, ok, ya empezó a tomar como que un poco de Forma el de chisme. contexto. Exacto. No, pues al rato ya parecía que regalábamos cosas porque al rato ya había ¡Ay, una no te lo cadenita. Sí. Es de risa, pero te da un panorama. Claro, fuerte. o sea, es muy, o Ya sea, va, o sea, es risa y es risa nerviosa al mismo tiempo. Pero Porque Pedrito además, estaba o sea, tremendo. Exacto, porque primero Pedro, caramba, Pedro, te aplicaste, hermano. Y lo Sí. segundo es, ok, no obstante que eres personal de la salud, chamo, la invitación es al uso del preservativo. Usa condón, muchachos, por favor. Exacto. Femenino y masculino, tiene los dos. Exacto, por favor, no sean como Pedrito. Pero mucho menos Sí, si eres sí, personal sí. de la salud, Ay, porque Dios yo tuve un mío. desfile, pero por BDRL. Yo tuve un desfile en el laboratorio una vez por BDRL. Pero imagínate toda esa cantidad, ese zoológico que tenían allí, que aislaron BPH, herpes, o sea, no quiero, no me lo puedo imaginar. Yo no me imagino ahí el laboratorio, la cara de todos ustedes. La revolución del laboratorio, porque seguro todo el mundo empezó a unir puntos. Sí. Epa. Se entregaban las guardias. ¿Y qué? ¡Qué Y que, mira, moca! te estoy dejando ahí ciclando. Estoy reciclando Pedrito 1, Sí. Pedrito 2, Pedrito 3. Exacto. Sí, Wow. y ese fue el claro ejemplo de
de cuando un paciente Tiene múltiples resulta parejas. positivo a alguna infección, dar seguimiento a sus parejas. El buscar información no significa que seamos chismosos, sí lo somos, pero no como tal. Somos Entonces, chismosos serios. es la idea de ver hasta dónde puede llegar una cadenita, ¿no? Sí, Porque claro. como he comentado en ocasiones anteriores, hoy en día un paciente anormal tiene una pareja. Un paciente normal hoy en día es promiscuo, tiene múltiples parejas, ¿no? Sí. Ya es muy raro ver a una persona que solo tenga una pareja. Entonces, nos ayuda a ver el alcance de hasta dónde podemos encontrar una cadenita de infecciones, que es el caso, y hasta dónde también se omiten detalles, que lo cual les mencionaba en un multiverso, hasta dónde podemos confiar en la estadística realmente, ¿no? Porque Claro. la Sí. estadística me puede decir que habrá probablemente en este año que hubo, no sé, 10,000 casos en 2025 y probablemente la estadística sea superior a los 10,000 casos, ¿no? Porque hay muchos de estos pacientes que no se atienden, hay muchos de los casos que la persona incluso puede perder la vida y pues nunca se supo que tuvo, ¿no? Ni se Entonces, enteró. exacto, hay gente que no tiene todavía la cultura de salud de acudir a hacerse revisiones periódicas, ¿no? Que eso es algo que tiene, todo paciente tiene derecho, ¿no? A hacerse sus consultas periódicas y no necesariamente estar esperando por si se enferma o no. Es Sí, realmente es que creo algo que importante. una de las cosas que yo quería dejar por sentado es que el problema no es el poliamor o las múltiples parejas o lo que quieran, porque eso es una decisión personal. Ustedes con su vida hacen lo que ustedes quieran. El tema es el tema de salud y usar los preservativos y usar condón para evitar este tema, esta cadenita, porque no sabes en qué momento Sí, de hecho rompe el ciclo, pues. O Ajá, sea, no, aquí de hecho hubo una una campaña. organización, una campaña, Daniela Chapar. Daniela Chapart se llamaba, muy buena, de verdad, todo lo que fue manejo publicitario de esa fundación. Qué bueno que en una de sus tantas publicidades era que o sea, cuando te acuestas con una persona, te acuestas con todo todos. su pasado. ¿Sabes? Entonces de allí, bueno, esta fundación era para el VIH específicamente, Sí. ¿ok? Pero aplica para todo, porque a veces dicen, ¿sabes? El Campaña peor de muy los buena. casos y un poco lo que conversábamos con Víctor y con los otros infectólogos que hemos tenido y doctores que hemos entrevistado, es que con el uso, o sea, ahorita, bueno, tomabas el anticonceptivo porque lo peor era quedar embarazada, Es ¿ok? que eso no es. era lo peor. En este momento no. Después ahora entonces está el rollo de, ¿cómo se llama? Bueno, lo peor que me puede pasar es que esté seropositivo, o sea, de que sea HIV positivo. Entonces, bueno, me tomo un PrEP PrEP o un o un doxiprep. Y entonces ya no tienes o sea, ya el HIV no es tan preocupante, no es lo peor. El rollo es que existen cualquier cantidad de infecciones de transmisión sexual, ¿ok? Que muchas veces pasan por asintomáticas, o sea, y es cuando tienes un sistema inmune deprimido, ¿cómo se llama? Que comienzan a exacerbarse y entonces ya no es solamente que los tengas tú, entonces lo tienen todas las parejas, ¿ok? Con las que estuviste Y eso se multiplica. y exacto, y entonces estás diseminando, ¿ok? Una cantidad de virus que no son solamente HIV o ¿cómo se llama? O bacterias como el treponema, sino que hay Clamidia. todo un zoológico de, ¿cómo se llama? De bichos que, ¿cómo se llama? Que afectan en menor o mayor medida a lo que es la salud pública al final. Porque después todo eso requiere. Recae a la salud pública, literal. Exacto, porque primero, no sé tratamiento. si en México tienen la biología molecular como dentro de la parte pública, o tienen que No. referirlo siempre a lo privado. Es muy raro los casos donde se tiene, bueno, no es raro, digamos que son muy pocos los casos que se tienen para biología molecular en instituciones. Okay. Necesita estar referido ya a un hospital de tercer nivel Okay. que tenga el área de biología molecular, no todos Por lo eso, tienen. pero no todos lo tienen, exacto. Exacto. Entonces, pues sí, se tiene que hacer uso de los sitios privados que ofertan el servicio y que naturalmente, bueno, pues
por el volumen de trabajo tienen más rápido el resultado. Este, las personas, bueno, tienen que pagar lo que les cobren, en este caso, y dependiendo del tipo de servicio va a ser la prontitud y la calidad que van a tener en sus servicios. A diferencia de quien tiene que ir referido por médico general, médico especialista, y ese médico referir al laboratorio, en este caso de biología molecular. Hay algunos casos donde los pacientes, bueno, están hospitalizados y pues es como se mueve más rápidamente el proceso. Y hablar de rápidamente involucra el que tenga que ser en días y no en meses la solicitud de estudio, en este caso para pruebas moleculares. Ya. Entonces es importante siempre, pues si se tiene la oportunidad de hacer los estudios por la parte privada, bueno, pues aprovechar ese espacio para poder realizarlo, ¿no? Ya que no en todos los países se cuenta con esas ventajas. Sí, bueno, aquí indiscutiblemente en la salud pública no existe biología molecular. Sí, aquí muy poco, o sea, ojo, No. está el Instituto Nacional de Higiene, pero no sé, Pero no sé hay, si- hay iniciativas, sobre todo para detección de VPH, como el programa Claro, hay nacional de programas VPH, o sea, nacionales. hay programas. Pero para no entrar en el programa, o sea, yo creo que allí, o sea, de una persona que anda por la calle a entrar en el programa, creo que la ventana de tiempo es muy larga. Sí, yo Es creo lo que creo. también el llamado es eso siempre Prevención. a la prevención, o sea, a la concientización y a la prevención, porque por más rápido que, sabes, que la biología molecular nos esté dando resultados, cosas y puedas tratar, no sé qué, y ojo, en el mejor de los casos tienes un sitio privado que es relativamente barato. Económico, sí. O sea, económico, es Barato relativamente, jamás. barato jamás, relativamente económico. Pero hay otros sitios privados que Son muy costosos. son muy costosos. Sí, Entonces, y antes de ahí- llegar o sea, y lo decíamos en el multiverso, tú sabes que si estás con tu pareja y bueno, ahorran uno aquí y uno allá, no sé qué, se hacen un primer, uno primero y luego uno el otro. primero y el otro después, que, ¿cómo se llama? Tener que soltar, no sé, $2,000 o $3,000 en un solo jalón, o sea, Sí, no, es dinero, es bastante dinero. es una inversión muy Aparte de importante que hay que biología hacer. molecular no es secreto para nadie que es costoso. Exacto. Es costoso y es costoso no porque los químicos o los bioanalistas sean malucos, sino que es que los reactivos son costosos, los equipos son costosos, el mantenimiento de los equipos son costosos. El entonces- mantenimiento del área. Ah, sí, no, de Porque paso. además tiene que ser un área que cumple con una cantidad de requisitos que son inamovibles. Ajá. O sea, Porque eso... cualquier pelito literal daña la muestra. Exacto, o sea, tú medio miras mal la muestra y ya no sirve. Y se contaminó. ¿Y Sí, qué? exacto. Es importante recalcar que el área de biología molecular, como todas las áreas, necesitan sus protocolos para poder implementarla, no nada más de tener al personal preparado, sino también de contar con instalaciones adecuadas, con equipos que cumplan con la normativa, que estén estandarizando, que tengan también laboratorios que puedan validar ese tipo de estudios, no nada más es de llegar y montar la prueba y listo, sino tener la validación. Y pues naturalmente que esto involucra una buena inversión, que a futuro esa inversión, bueno, va a cubrirse y va a generar ganancias, lo cual, bueno, también implica el seguir manteniendo el mismo control de calidad para el área. Y para quien, bueno, no le guste pues invertir, bueno, es necesario también recordarles que la prevención es mucho más económica que el estar realizando este tipo de pruebas. En algunos, recuerdo que en mis primeros cursos que di para algunos alumnos universitarios, les llevaba fichas de colores y al azar me encontraba yo a jovencitos y les decía, mira, te entrego esta bolsita de fichas de colores. A veces iban 20 o no recuerdo cuántas fichas y les decía, entrégaselo a 5 personas que más te agraden, compártelas con 5 personas que más te agraden. Y les entregaba las fichas. Ya cuando entrábamos al auditorio, antes de empezar, les decía, ¿quién tiene la ficha roja? ¿No? Y entonces yo esperaba 5 manos levantadas y de repente había
como 30 fichas, ¿no? Manos levantadas. Y decía, yo le dije 5, ¿no? Y entonces que son 30. Y les decía, bueno, ustedes acaban de infectarse por tal agente causal. Ajá. ¿Y quiénes tienen las fichas rosas? No, no, ustedes tienen tal infección y ustedes tal infección. Y les decía, así de fácil pueden propagar las infecciones. Tú confías en la persona vino y te entregó la ficha y a lo mejor otra vio, yo también quiero. No sabías para qué era, pero yo también quiero. Y se la compartieron. Y había personas que tenían hasta 3 fichas de 3 colores distintos, ¿no? Y entonces era lo que yo les decía. Como el señor Pedro. Como el señor Pedro. Sí, vas a ese punto de que dices, si esto fuera real, hoy ustedes estarían en un problema no nada más de salud, sino un problema emocional, un problema económico. Y eso es algo que pues no se lo merecen, ¿no? Entonces hay que ser un poco racionales en el sentido de saber a lo que nos exponemos. Todos, no quiere decir que algún grupo esté exento de no adquirir una infección, todos estamos expuestos en algún momento porque confiamos en las personas. Si hubiesen agarrado su ficha con guantes, tal vez, ¿no? Nadie y sabe. Hubo gente que hasta se quedó callada, hubo gente que sí tenía fichas y se quedó callada. Claro. Y le dije, y eso es lo peor porque ustedes si se quedan callados es como decir no pasó nada y al rato pueden ser la fuente de infección para más casos, ¿no? Porque nunca lo revelaron, nunca lo evidenciaron y se da en este mundo. Sí, cómo no. Me encanta ese experimento. Si llegamos a hacer algo con gente, voy a jugar. Sí, es que es tal cual. Me voy a copiar, ya dije que me voy a copiar de eso, me encanta. Solo quiero ver el comportamiento humano. Sí, porque, ¿cómo se llama? Es de verdad, es impresionante que nosotros ahorita en el pleno 2026 tengamos que seguir hablando de prevención, o sea... nos hablaron hace poco de un montón de pediculosis en Estados Unidos. Ah, sí. Sí, complicado, ¿eh? Sí. Complicado. Sí. Que uno no se imagina eso. Que sí, que tú piensas que eso son que aquí cosas en el tercer mundo no se ve tanto y que por allá en el primer mundo es bastante común. Bueno, en ese estado en particular. Complicado. O sea, ectoparásitos. Y no podemos descartar nada. Al inicio de la charla, ustedes comentaban, veíamos las publicaciones de China y decíamos, ay, ¿qué va a pasar aquí? ¿No? O sea, no creo. Yo recuerdo cuando era estudiante, algunos profes decían, estos parásitos no los vamos a estudiar porque no son propios de aquí. Y para que ustedes vayan a Nigeria o vayan a Hong Kong, está muy difícil. Y Morphy no les habló. Al día de hoy tenemos mucha gente que va y que viene. O sea, gente que viene de esos países, gente que va a esos países y es algo pues, alarmante en ese sentido. Cuando algunas personas comentan, sí, pero es que eso solo se presenta en Asia, sí, en África. Les digo, ya vimos, decimos aquí en México, ves la tempestad y no te hincas, ¿no? Ya lo vimos con SARS-CoV-2. Gracias a Dios no se ha llegado un ébola, por ejemplo. Exacto. Porque en el 2014, si mal no recuerdo, fue cuando hubo el tema del ébola. No, yo creo que fue más atrás del 2014. No, yo me casé en el 2013. Ah, ok. Sí, como en 2014, 2015 que hubo el tema del ébola fuerte, que se salvaron los gringos. La francesa no se salvó, o sea, hubo un temilla. Entonces era así como que, vamos a volver a ver estas cosas, no lo sabemos. No, y ahorita justamente también con el tema de los antivacunas, nosotras que raro hablando de los antivacunas, eso también, eso es un problema. Eso es un problema. De hecho, en México creo que está siendo un problemón. Porque hay cada vez más gente que no ¿cómo se llama? Que no están vacunando a los chamos. Lo que pasa es que volvemos con enfermedades que ya no estaban existiendo, sarampión, rubiola, todo ese tipo de cosas otra vez on top. Lo que pasa es que después entonces veo todo el tema de los reborn en Brasil y digo, bueno, total, son muñecos. No los vacunen. Imagínate. Pero igual, o sea, de verdad que el tema, o sea, ya eso de la parasitología propia de cada país,
Eso no Porque existe. eso ya creo que no existe. No existe porque justamente por los movimientos migratorios y que somos ciudadanos del mundo, los sí. que tienen La la aldea oportunidad de global. viajar, somos la aldea global, ya nos toca tanto, y creo que eso nos abre mucho más la mente como científicos, ¿sabes? Claro. Porque justamente es así como que no, bueno, por decirte alguno, no sé. Ahorita no te va a venir nada a la cabeza. No, claro que sí. El hongo brasiliensis, Cryptococcus brasiliensis, Ajá. ¿cómo se llama? No se había aislado aquí en Venezuela. Y ya. Y apareció un caso. Exacto. ¿Sabes? Entonces, Divertido. es un tema de que ya no solamente es porque está Brasil o está Colombia, es que no sabemos Bueno, que si que eventualmente la gente ¿cómo se viaja, llama? pues. La gente viaja y sin saberlo, puedes estar siendo portador de virus, bacterias, y como te digo, bacterias con patrones de resistencia que casi no se ven o son... Sí, que son raros. Exacto, que son súper complejos y raros. Y bueno, afortunadamente la biología molecular pues está, digamos, haciendo más corta esa brecha de diagnóstico. Ajá, que puedes poner tratamiento más rápido. Que puedes poner el tratamiento más rápido, exactamente. Pero sí, o sea, volviendo al tema, muchachos, por favor, cuídense. Sale más económico. Condón Se es los más prometemos. barato. Yo sé que está caro, pero es más barato que después una enfermedad. No, y allá, no sé si en México, aquí tenemos una institución que se llama PLAFAM, como de planificación familiar, que pues da los preservativos, te los da gratis, pues. Entonces, bueno, o sea, hay gente que antes le hacía el feo porque ahí sí eran como el preservativo de salud pública que todo el mundo, ay no, que esto no... No, la excusa era que apretaban, esa era la excusa. No lo sé. Y después hubo un momento en el que ya después la gente que, bueno, si es regalado, Dámelo. no me interesa. Porque no lo voy a ir a comprar a Farmatodo. Tal cual. Mira, Sí, profe. sí lo hay, Ajá. sí lo hay, sí hay campañas, sí hay fundaciones que otorgan esos servicios de estar compartiendo preservativos. Por algún tiempo tuvieron baja esas campañas por malas informaciones, ya que algunas gentes decían, no, es que te los entregan perforados, no, es que vienen caducados. Latinoamérica Unida. Yo no me había enfermado hasta que los usé, Sí, entonces eso ha venido también a mermar, al igual que, como bien mencionaban, los antivacunas, ¿no? Sí. Que, no, pues esta persona hoy en día tiene tal enfermedad porque lo vacunaron de pequeño, o porque se acaba de aplicar la vacuna y ahora ya tiene un problema grave, entonces... No, porque es magnético después de vacunarse y esas cosas. Sí, o sea, puede ocurrir, no se descarta, puede ocurrir, pero no significa que a todos les va a suceder, ¿no? O sea, es como todo. El bien común. Habrá quien coma, no sé, una porción de queso y pues qué rico, ¿no? Pero habrá quien sea alérgico a la lactosa, intolerante. es intolerante. Sí, Intolerante. exacto, entonces o sea, no significa que a todos nos va a suceder. Exactamente, o sea, ahí es donde. Sí. No a todos nos va a suceder. Sí, ahí bueno, es donde está. los efectos adversos siempre van a suceder. Bueno, ¿ok? también Pero la sí, frase o que le sea, gusta también, daños colaterales, es lo exacto. mismo. Efectos Y, adversos, daños colaterales. ojo, y eso, volvemos a lo mismo, la ciencia, las farmacéuticas, la personal de salud, siempre vamos a querer que ese efecto reacción adversa sea del 0,0000001%. Por favor. Ok, o sea, no es que, ¿cómo se llama? A la gente, o sea, sabemos que hay una posibilidad, pero queremos que esa posibilidad sea ínfima, ¿ok? De que una persona pueda tener algún efecto o reacción adversa. Totalmente. O sea, no es que... y no hay manera de somos los predecirla villanos, tampoco. no somos los villanos de la película. Sí, sí, sí. O sea, Y nadie nos está pagando. además. Bueno, los patroncitos. Además. Mira, profe, ¿reciben allá en el laboratorio, recibes pasantes de otra, o sea, de Sí. la universidad? Sí. ¿Y cómo, Así es, sí, sí. cómo ves ahorita o cómo has visto, digamos, como el pasante de hace 10 años al pasante de ahorita? ¿Ves a los chamos más confiados, menos confiados, con más herramientas? ¿Qué te pareció una comparativa de los estudiantes de antes con el estudiante de ahora? Creo que hay de todo, pero en su mayoría creo que los pacientes actuales son más abiertos, tienen más preguntas, tienen más dudas, también generan mucho más aporte, ya que hoy en día tenemos
diversos medios digitales para consultar libros, publicaciones de algunos artículos de revistas que son reconocidas y que pueden llegar al laboratorio y comentarte, hoy vi este artículo, me llamó la atención este tipo de pruebas, no sabía que se podían realizar, cuál es su opinión. Nos permiten ya discutir un poco más sobre este tipo de herramientas. También hay que decirlo, comentaba en otra ocasión, de los errores que más se pueden presentar es el exceso de confianza. Hay algunos, no todos, hay algunos jóvenes que vienen muy confiados, decimos acá en México, de chuchitas cuereras, de que yo me la sé, de que yo sé todo. Okay. Y usted, profe, te estudió hace como 24 años. Que ya está obsoleto, yo, pues, ya. Yo hoy me las sé todas, ¿no? Y la prueba está cuando lo pones al frente de un proyecto y te das cuenta que no es lo mismo los 10 que sacabas en la carrera a la responsabilidad ahora ya de estar frente a un proyecto y de resolver. Algo que yo siempre les comento a los chicos que acuden es, aquí nosotros aprendemos a razonar. Aquí nosotros aprendemos a involucrar todo el contexto de la parte científica. Algo muy sencillo, preparar un gel, por ejemplo, y si el gel no se realizó, no hubo gelificación, dime cuál fue la causa, ¿no? Y pues habrá quien diga, no, pues no sé. Y los pone uno a analizar y de repente alguien, sin haber tocado nada, dice, profe, fue en este caso el agente que realiza la polimerización, porque tal y tal agente están bien, pero ese ya lleva 2-3 días que se preparó y seguramente ya perdió su calidad, ¿no? Entonces, si preparamos uno nuevo, lo corremos y hacemos la prueba y en efecto, era eso, se gelificó. Entonces, aprenden a involucrar y a razonar. A diferencia de hace algunos años, había algunos chicos que llegaban y como todo, no tenían todas las herramientas porque hay que ser realistas, la mayoría de las cosas las aprendemos afuera. Sí. Y regresamos al punto que les comentaba. Si la persona es experta en el laboratorio, si un maestro es experto en el área de hematología y todos los días está haciendo pruebas del área de hematología, revisando extendidos sanguíneos, haciendo diagnósticos, y esa persona está impartiendo clases, es el mejor maestro que te puedes topar. Sí, señor. Pero si la persona solo es un maestro de libro, probablemente sí sea muy bueno, pero no te va a enseñar lo mismo que te va a enseñar el que trabaja todos los días esto. Entonces, algunos chicos pues llegaban y desconocían totalmente del tema. En su momento, en el tiempo que a mí me tocó ser estudiante, no estaba como una materia como tal el área de biología molecular. Yo lo vine a aprender durante las prácticas y posterior a ello. Actualmente la carrera ofrece esas áreas de biología molecular, biología celular, y están siendo apoyados por gente que está trabajando en el área de laboratorio de biología molecular y que posteriormente los involucra en la parte de científica para hacer su tesis o para hacer alguna especialidad, los involucra ya a meterse al área de biología molecular. Entonces es algo muy bueno. Hay algunos colegas que, por ejemplo, se unieron a los primeros diplomados que yo estuve impartiendo en el área de técnicas de biología molecular y que ellos les comentaba, ustedes no van a salir biólogos moleculares. Digo, para que no se la vayan a creer cuando salgan de aquí. No soy biólogo molecular. No. Son técnicos en biología molecular. Y por lo menos que la técnica ustedes la trabajen bien. Claro. ¿Y a qué voy con esto? He tenido la fortuna de trabajar con todo tipo de colegas y de repente te encuentras que, no todos, pero sí algunos alumnos de maestría o doctorado desconocen los fundamentos de las técnicas moleculares. Y de repente te dicen, no me sale mi proyecto, no he avanzado en tal proyecto. Y te vas con los técnicos laboratoristas del área de investigación, que son los que se encargan de prepararte los geles, de hacer los cortes de tejido, de hacer las tinciones. Son unos maestros, en serio. Entonces, yo siempre les hago la recomendación. ¿Quieres aprender? Pégatele al técnico, porque él lo está haciendo todos los días. Él sabe qué sale bien, qué no sale bien.
te da los tips, los detalles, vuélvete su amigo, su cómplice, y te va a enseñar muchas de las cosas que no vas a aprender probablemente en los posgrados. Vas a adquirir mucho conocimiento, es algo muy relevante, vas a convivir con mucha gente que está involucrada en el área de la ciencia, pero vuélvete alumno de esas personas que están trabajando todos los días las técnicas moleculares, porque vas a encontrar los puntos finos de cada uno de esos procedimientos y te vas a hacer mejor profesional. Y eso también te hace una persona mucho más completa, hablando en la parte profesional, básicamente. Es que esto tiene tantos detalles que de verdad que sí hace falta pegársele a alguien que enséñame los trucos. Yo creo que de todos. O sea, yo creo que Es que estoy hablando muy en general. importante. Exacto. Es muy importante uno mantener la humildad. O sea, no por el hecho de que, o sea, inclusive hasta de la cristalera, ¿no? O sea, nosotros tenemos aquí un personal que se dedica al lavado de material de cristalería, le decimos cristalera. Inclusive Ya de saben, eso. esa gente sabe. Y esa gente sabe, o sea, sabe más, aquí decimos que sabe más que un pescado salado. ¿Cómo se llama? Claro, porque en el laboratorio práctica, que exacto. tienen la experiencia, los años de experiencia, horas la destreza, hombre. exacto. Hay un dicho que dice que para convertirte experto en algo tienes que tener 10.000 horas. Ok. ¿Ok? Y bueno, no, ellos lo tienen. Exacto. O sea, pueden no tener el título universitario de alguna manera, pero tienen esas 10.000 horas de vuelo que tú no tienes. Exactamente. Claro. Sí. Con respecto, profe, a esto de mantenernos actualizados, de aprender competencias, de etcétera, etcétera, quería hablar entonces un poco de lo que es el diplomado Jalapa. Que lo amamos con locura. Nosotros los amamos con locura pasional. Nos gusta muchísimo lo que está haciendo. Y este capítulo, ¿cuándo sale? ¿El próximo jueves? Sí. Coño, Finales de enero. Justo el 30 es el Día Mundial de las Enfermedades Desatendidas. Ajá. Y el diplomado va a ser una actividad bien chévere. Cool. Va a salir para el momento, déjame revisar. Justo creo que sale ese jueves 30, ¿verdad? Jueves 30, una invitación para todos los amigos, colegas de Venezuela que quieran asistir. No, viernes 30, va a salir el jueves 29, profe. Ah, entonces chévere. Mira, cool. justo va a salir el día antes. Entonces, bueno, esperamos que la gente se anime a participar, porque de verdad que las conferencias que van a dictar están súper chéveres. Muy lindas. Entonces, cuéntenos, profe, échenos el cuento de cómo comenzó y por qué el diplomado Jalapa. Bien, algo que nos ha llamado siempre la atención, al menos a los que estudiamos aquí en Jalapa, ha sido el interés por seguir aprendiendo. A mí en especial, siempre he tenido en mente los 4 preceptos de ser, hacer, estar y tener, para poder crecer tanto como persona como profesional. Y los he basado en, por ejemplo, a los alumnos que he tenido el gusto de coincidir. Les digo, si tú, ¿qué quieres ser? ¿No? Pues quiero ser un químico. ¿Qué debes hacer? Pues estar, estudiar química clínica o bioanalista. ¿Dónde debes estar? Pues donde están los mejores, donde están la gente que te va a enseñar, tanto, como decíamos, desde la gente técnica, los maestros, los que tienen hasta posgrado. ¿Y qué debes de tener? Pues las ganas de hacer las cosas. Entonces esa es la parte del ser, hacer, estar y tener, para que no caigas en los errores de muchas personas de son lo que no quieren ser, hacen lo que no les gusta hacer, están donde no les gusta estar y se aguantan únicamente por tener. Entonces, la idea de todo esto, pues, es mostrarles que no nada más nos vamos a quedar en lo que ya aprendimos, sino seguir aprendiendo de los demás. Hoy en día, las redes sociales, el Internet, la Internet nos manejan diferentes panoramas, podemos unirnos a diferentes grupos, podemos conocer a diferentes profesionistas, como es el caso de ustedes. Yo por algo me hice fan de su podcast. Entonces, desde hace 8 años, nosotros partimos con la idea de aperturar espacios para la actualización, hacer que colegas de otros estados, de otros países, bueno, pues nos puedan apoyar impartiendo charlas. Y esa fue la idea de abrir este espacio de Diplomado Jalapa hace ya casi 9 años. Entonces, gracias al interés de los colegas, al interés de algunos alumnos en formación,
Hoy en día tenemos este grupo consolidado y nos ha permitido compartir conocimientos, interactuar con todos y pues también generar lazos entre maestros, alumnos, algunas empresas que también apoyan y fomentan lo que es la actualización académica. Y esto ha traído como consecuencia, bueno, pues que tengamos diplomados, por lo menos uno cada año, que tengamos cursos de manera mensual y sobre todo que podamos interactuar con profesionistas del área de la salud de diferentes países y que nos están aportando también sus experiencias, porque yo he aprendido mucho de lo que ustedes platican en los podcasts. O sea, me ha aventado desde del podcast, por ejemplo, el primero que me llamó mucho la atención fue cuando hablaron del tipo de personas que te encuentras en los congresos, ¿no? Y dije, no estamos lejos de la realidad, o sea, tenemos algo en común. También uno de los últimos que vi fue de donde hablaron de las regularizaciones de todos los profesionales, en el caso de ustedes, el RACDA. donde hablaron, donde se dio esa visión al bioanalista, donde también se manejan los derechos de los bioanalistas y toda la gente que ha estado atrás del bioanálisis y que ha venido a reforzar lo que hoy en día es la profesión, ¿no? Y hacernos más visibles. Y eso es algo muy padre porque coincidimos en muchos aspectos en su país y el nuestro, coincidimos en muchos de esos aspectos y eso es gracias a lo que vamos aprendiendo en las actualizaciones. ¡Qué emoción! Bueno, una de las cosas que nosotros queríamos desde esta ventana, pero que ha sido súper enriquecedora también participar en Jalapa, es justamente eso, el intercambio, generar puentes y, bueno, yo sigo soñando, o sea, yo sigo teniendo mi sueño utópico de que todos nos llamemos bioanalistas desde, ¿cómo es que dices tú? Desde Río Grande para abajo. Y que logremos unos consensos tan fuertes como lo pueda tener las sociedades americanas o las sociedades europeas. Ese es mi sueño, ¿no? No sé si lo voy a ver algún día, pero bueno, nosotros ponemos así como que nuestro granito de arena para abrir el debate o abrir las conversaciones, sean buenas o sean malas, no me importa, se abren las conversaciones y listo. Sí, porque fíjate, nosotros, y eso lo hemos discutido en otros capítulos, tú siempre ves el EUCAST, por ejemplo. Entonces ellos, los americanos, pero los europeos agarraron y hicieron su consenso y tienen sus puntos de cortes y tienen sus cosas y no sé qué más. Y ellos se rigen por esa broma. Está el CLCI. Entonces el CLCI se unifica, no sé qué, te dice tus puntos de corte. Eso está bien. ¿Está claro? Eso está súper chévere. Uno lo adopta porque, bueno, porque no tienes otro lado. Pero además es porque no tenemos, o sea, yo creo, sí siento necesario que, no sé si es un tema de que somos muy egocéntricos, no sé por dónde vienen los tiros, pero de sentarnos y, ¿cómo se llama? Y hacer una casuística latinoamericana, porque inclusive... ¿Por qué no? Exacto, no solamente a nivel, digamos, de resistencia bacteriana, ¿ok? Porque quizás es un poco, wow, y más grandote, pero imagínate, por ejemplo, los niveles de vitamina D. Sí, sí. O sea, llegar a cosas en las que podemos llegar a consensos. llegar a consensos si todos nos sentáramos, inclusive, o sea, la manera de comer del latinoamericano es muy distinta a la manera de comer de la gente en Estados Unidos y de Europa. Sí, claro. Entonces, ¿sabes? Deberíamos de lanzar las cosas para acá. Exacto, de tratar de poder, ¿sabes? Cada uno sentarse y dar su opinión y decir, bueno, mira, en el caso de Venezuela, lo que pasa es que la dieta entre Venezuela y México es bastante parecida. Por eso porque yo entre te ellos comen tamales, nosotros nos estamos comiendo las hallacas. Yo me estoy riendo, es porque tú dices y que somos muy distintos y yo y que claro, pero por no ejemplo, tanto. Pero a lo o mejor sea, no queso, maíz, carne, pollo, aguacate. Claro, pero o sea, estamos hablando México, Venezuela, pero en otras, en Chile, por ejemplo, no es así. Argentina y Chile son los que pueden ser distintos, pero pudiera ser. bueno, si empezamos a tomar vino, nos empezamos a parecer a exacto, ellos. o sea, hay una serie de cosas en donde tenemos muchos puntos en común. Sí, claro. Y que esos puntos en común nos hacen muy diferentes a la dieta mediterránea de los europeos.
Nosotros no comemos aceite de oliva todo el tiempo. Nosotros no podemos manejar los mismos niveles de colesterol, triglicéridos, aguacate ¿sabes? tengo todo el tiempo. ¿Cómo se llama? En comparación con la dieta mediterránea, Totalmente. Por ejemplo. Y, ojo, lo estoy hablando desde una lógica bien cortita, pues. O sea, sí, desde nuestra trinchera y nuestro sueño utópico de que nos unamos. Exacto, de tener eso justamente en unas guías, porque a veces también pasa mucho que entonces, si no existe la guía, entonces yo reporto como me da la gana. Por ejemplo, no sé si les pasa ya, entonces tú dices, mira, ya no se llama... el Urbanorum es el aguacate. El Urbanorum. Ajá, el Urbanorum. O sea, única basta. Esto no va a migrar nunca a ser una, ¿sabes? Un parásito. No es un parásito, es Pero una célula. yo lo hago así desde que me gradué. Esa es la respuesta. Mira, sí pasa. Sí. Aquí aplica a mí así me lo enseñaron. A mí así me lo enseñaron. Y no ha cambiado, así se tiene que hacer. Y es algo en lo que se choca a veces, yo creo que tiene que ver también mucho con yo siempre les digo los falsos egos, porque hay personas que no aceptan que ya no estamos en... 1970. No. Sí, o sea, ya pasaron muchos años, ya hay cosas que se están actualizando y que ya no podemos hacerlas. Desde el punto de vista de manejar recipientes estériles, de manejar medios de conservación, de manejar tiempos establecidos para poder llevar una muestra al laboratorio. O sea, detalles tan sencillos que se deben de estandarizar y que no se han realizado, porque lamentablemente hay gente que se opone y que sigue todavía formando alumnos con esos errores, ¿no? Y que si algo les he comentado es que si yo les enseño mal, yo soy escuela de muchos que vienen atrás. Ajá. Y esos pueden seguir mis consejos y dar malos consejos y seguir formando pues malos profesionistas, ¿no? Y es algo que debemos evitar de manera pues muy tajante, ¿no? Sí, porque una cuestión es que no tuvieras las herramientas de actualización, pero justo entonces están los diplomados, ¿sabes? Que tú dices, bueno, yo creo que ahí todo también radica en las ganas, en las ganas de querer ser mejor, en las ganas de querer actualizarte, entonces aprovecha, o sea, no importa si está en México, Venezuela, Perú, no importa, pero usted se quiere actualizar, usted tiene, o sea, busque dónde actualizarse, el precio que mejor le acomode, el horario que mejor quiera, hay muchas cosas online. Hay muchas cosas online. Si usted no puede pagar el certificado, porque bueno, hay una inversión ahí de dinero, no lo pague, pero cúrselo. O sea, porque una cuestión es, ¿cómo se llama? Pecar por omisión, y entonces el tema es que sigues arrastrando ese error y sigues formando el error hasta que tú dices, no, mira, yo necesito actualizarme. O sea, las cosas no son porque sí. Ya en la ciencia las cosas no son porque sí, las cosas evolucionan. Sí. Y entonces uno tiene que estar en constante formación, pues. Entonces, y enterarse de que, bueno, oye, mira, salió, a lo mejor uno no es microbiólogo, pero comienzas a saber de, ¿cómo se llama?, de que hay patrones de resistencia que han evolucionado, o sea, por favor, o sea, y entonces no es la misma microbiología que nosotras estudiamos hace 15 años o que el profe estudió hace 20 años a la microbiología de ahorita. O sea, agarras y llamas. O sea, yo agarro y llamo a Gabriela. ¿Me entiendes? Sí, claro. O sea, llama a alguien que sepa más que tú y que te pueda echar una mano, porque yo no lo voy a saber de microbiología. Claro, pero tienes el chance de actualizarte. Sí, si quieres hacerlo, Si quieres hacerlo, sí, por eso te digo, o sea, hay un tema allí hay un montón de cosas, por lo menos de autoinmunidad, de lo que yo estudié hace un bojote de años a lo que está ahorita ha cambiado una barbaridad. Exacto, porque vivimos en un mundo sumamente dinámico. Sí. Entonces uno no se puede quedar siempre con la misma caligrafía de antes, ¿sabes? O sea, tenemos que ir avanzando, así como llegó la era de la biología molecular, después seguramente ahora todo el mundo va a tener un maldito en su laboratorio, y entonces vas a tener que aprender acerca de espectrometría y entonces meterle ahí ¿cómo se llama? El coco al tema de los átomos, masa, la cosa, el tema. O sea, viene una evolución importante y si tú quieres mantenerte y además tienes la responsabilidad de formar a personas, tienes que actualizarte. O sea, ya no es, o sea, es un deber que tú tienes como educador, como docente, de formar de la mejor manera posible, inclusive en herramientas educativas. Ojo,
tiempo, porque no, ahorita a mí me parecería imperdonable que un educador o que un docente universitario esté con las diapositivas que clac, clac, que pasaban en los cuadritos chiquitos que uno metía. Exacto. ¿Sabes? Sí, O sí. sea, ya tú dices, mira. Ha caído la cédula. Exacto. Que tráeme el disco y salía, ¿sabes? Uno monta el disco ahí en el auditorio. Y que, Si yo no sé de qué me hablas, yo soy de PowerPoint. Sí, me imagino. Sí, y la cultura de la actualización Ajá. debe ser algo que ya se debe instaurar como tal. Porque, como bien mencionaban, nadie está exento de desconocer cosas, ¿no? Todos ignoramos cosas y la ignorancia no es mala. Lo malo es, si te tocan el tema, que no tengas esa inquietud de decir, bueno, no lo sé, pero lo voy a investigar, lo voy a estudiar. Voy a preguntar sobre eso. Algo que yo siempre les aconsejo a las personas que acuden a alguna charla, incluso a algunos talleres o congresos. Si usted, por ejemplo, va a hablar de resistencia antimicrobiana, si voy a acudir a su plática, yo me voy a poner a leer antes sobre el tema, porque no me voy a esperar a que usted le explique. Yo voy a leer sobre el tema y si surgen dudas del tema, yo eso es lo que voy a consultar con usted, porque usted es la experta en el tema. Entonces, hay personas que van a las charlas, hay personas que van a las pláticas y están en las actualizaciones, pero a veces salen con más dudas que con las que llegaron, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe tampoco esa cultura de ponerse a leer y como mencionaban en el multiverso, que es un chiste local, mencionaban en el multiverso que si hoy estoy trabajando y de repente, no sé, me habla Gabriel y me dice, oye, ¿qué cosa es la hemoglobina S? Y yo no lo sé. Dame 5 minutos, me pongo a leer. Mira, ya le entendí, es tal cosa y te explico. Y te puedo decir, mira, hay tales procedimientos para diagnosticar y para hacer técnicas y todo el asunto. Y a veces no termino de hacer lo que estaba haciendo por meterme a buscar porque Sí, no pasa. me gusta quedar con la duda. Sí, O sea, no pasa. me gusta la duda. Entonces es algo que debemos de tener también como una cultura, el de que si no lo sabemos, pues tampoco quedarnos con la duda, ¿no? Digo, ya al menos que sea un tema exageradamente por encima de nuestro nivel, Claro. calcular la trayectoria de un cohete para ingresar al planeta. No. Ya, Estamos hablando, ya aquí nos quedamos en bioquímica clínica. O sea, Sí, por sí, muy interesante que sea el tema de calcular la trayectoria ¿cómo se llama? Del cohete llegando a Marte. Exacto. Sí, pero no voy a llegar hasta allá, eso no va a pasar. Tampoco lo voy a buscar. Puede que busque algunas cosas, pero yo no me voy a poner a hacer ese cálculo. Sí. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Pero me encanta Jalapa porque tiene temas diversos. Además de agradecerle enormemente que nos dejen dibujo libre. Sí, total. Creo O que es lo que sea, más me gusta. Lo que más me gusta es el dibujo libre porque se nos puede ocurrir cualquier locura y nos ha dejado decir cualquier locura. O sea, no son locuras, muchachos. Nosotras hemos hecho cosas serias. Lo que pasa es que al dejarnos Dibujo libre. podemos buscar el tema que más nos acomode, que más nos guste en aquel momento. Hemos hablado de disruptores endocrinos, de vitamina D, de música, de satisfacción al paciente. De vitamina D. Ya lo dije. Y sífilis fue el primero. Sífilis que fue el primero, exactamente. Exacto. O sea, hemos hablado y es súper chévere y es súper enriquecedor. También me complace mucho que tienes muchos colaboradores frecuentes dentro del diplomado, como el profe Manuel, la profe que da casi siempre el de bacteriología, que no me acuerdo cómo se llama, que ella es una señora ya mayor. La maestra, la doctora Graciela Castro. Ella misma. Esos son los temas que a Gabriela le interesan. Sí, entonces, bueno, pues a mí me gusta todo. Sí, pero bueno, en pero fin, microbiología es lo que más te gusta. Sí, me gusta mucho la microbiología. Pero bueno, profe, mire, ya para cerrar, aquí entre nosotros tres y alguna que otra persona que esté ahorita en Patreon, ¿tienes algunas claves que le puedas decir a las personas que se dedican a la biología molecular? Es decir, si no te está dando tal cosa, seguramente es porque se te dañó el buffer. Un consejo técnico, danos por lo menos cinco consejitos técnicos. Sí, bueno, ya que mencionaban la solución de los buffers, algo que no nos enseñan cuando nosotros estamos trabajando preparación de soluciones
es que tienen caducidad, que muchas son fotosensibles, que si no lo trabajas con el agua correcta también te va a generar complicaciones. Y en el caso de las soluciones buffer, en muchos casos, si no te está dando, checa el fondo de tu recipiente, porque si ya hay precipitados, entonces ya eso hay que cambiarlo. Así lo tengas apenas de una semana, si hay precipitados, algo hicimos mal. Entonces hay que eliminarlo. Otro caso sería, por ejemplo, en los casos de las PCR, ¿no? Ahí manejamos siempre controles negativos, controles positivos. Y hay casos donde no sale ni el control positivo, ¿no? Entonces hay que checar cada una de nuestras soluciones, principalmente las polimerasas, algo puede estar por ahí fallando. En el caso de los aislamientos de ADN, siempre les he comentado a los chicos, hay muestras que son muy pequeñas y que el ADN, les digo, es un acto de fe. No lo ves, pero ahí está. No lo ves, pero ahí está. Y si vas a aislar ADN, recordar siempre cuantificar, meter un espectro, cuantificar, porque eso nos da la evidencia de que sí tenemos ADN, nos da la evidencia de que el ADN tiene un nivel de pureza, nos indica cuántas cantidades tenemos por ejemplo, nanogramos por microlitro, y con eso ya podemos tener un cálculo para poder colocarlo en nuestras pruebas de PCR. También recordarles que si hacen tinciones, que son básicas también en el área de biología molecular, como es el caso de la inmunistoquímica, o en el caso de Western Blot. Si hay tinciones que no están dando, bueno, pues checar los pHs de los buffer, que también es algo que se da en múltiples casos, que luego dicen, es que el reactivo ya no sirve. El reactivo puede que sí funcione, lo más seguro es que sea tu solución buffer. Nos ha tocado alumnos de doctorado que luego dicen, no, es que si quiere, profe, le regalo el reactivo porque no me funciona, aunque sea para sus prácticas. Lo pruebas y funciona y dices, que ya que lo hicieron mal, ¿no? Y una de las anécdotas más curiosas me ocurrió en Cuba. Hicimos unas pruebas de PCR tiempo real, y recuerdo que les dije, pues, ¿cómo lo hago? Me dijeron, no, pues ahí dice el inserto, tú prepáralo. Y les dije, ¿qué hago con el kit? No, pues el kit tíralo a la basura porque de hecho no sirvió. Dije, caray, pues qué raro, yo lo vi muy bien, pero yo no lo tiré, yo lo guardé. Salió la PCR de tiempo real y no era una PCR de tiempo real, era una RT-PCR, una transcriptasa reversa PCR. Y entonces había que analizar las bandas de esos amplificados. Y les dije, voy a correr la electroforesis. Sí, hazlo. Al momento que coloco las muestras, les dije, me sobra un poco de muestra, ¿qué le hago? No, tíralo a la basura, eso ya no va a funcionar. No va a salir, así me dijeron, no va a salir. Ya llevamos meses intentándolo y no sale. Total, yo lo tiré a los desechos y sale la electroforesis. Voy a analizar los fragmentos y me salen los fragmentos con las bandas con sus pesos determinados. Ajá, todo lindo. Y les digo, miren, ya salió. Y fueron así como que incrédulos, fueron a ver, ¿cómo le hiciste? Le dije, pues siguiendo los protocolos, así se preparó como tal. ¿Y dónde están las muestras? Les dije, no, pues las deseché, ustedes me dijeron. Eso. Y entonces ya después andaban buscando entre la basura para recuperar esas muestras. Es que esta vez sí salió. Esas muestras eran la prueba de que sí se había realizado el procedimiento para defender una tesis de grado. Entonces, ellos ya daban por hecho en la anotación del proyecto que no había salido por fallas en el kit y justificando, ¿no? Pero pues realmente a veces cometemos errores. Siempre les comento, nadie es perfecto. El hecho de que la biología molecular tenga su sensibilidad y especificidad no la exenta del error humano, y de que podamos involucrarnos en eso y podamos generar resultados que no estaban previstos, pero que sí podemos corregir. Entonces son detalles que siempre hay que tenerlos presentes y observarlos, que es lo principal de uno que se dedica a esto, siempre la observación y el no hacer confianza, porque el exceso de confianza hace daño. Es así. Pero una pregunta que me acaba de surgir por curiosidad, ¿no te ha pasado que el control es el que está dañado? También. De hecho, nosotros cada que tenemos posibilidad,
preparamos controles positivos y algunos casos que tenemos ya positivos los utilizamos también como controles positivos y los mandamos verificar. La idea es que siempre tengamos controles positivos lo más recientes posibles en su preparación, porque nos ha dado también casos donde hasta el control negativo sale positivo y dices, aquí está raro, ¿no? Exacto. Algo hicimos mal. ¿Qué Hay de todo. Hay de todo. Entonces, ves que el error humano siempre va a estar involucrado en este tipo de situaciones. Y lo está, realmente lo está, porque si un reactivo te dice que no lo debes de dejar fuera tanto tiempo y a ti se te olvidó y lo dejaste toda la tarde y noche y al otro día en la mañana te das cuenta y lo guardas como que nadie se dio cuenta, pues solo tú y el de allá arriba se da cuenta de que tú cometiste el error y que de aquí en adelante lo que salga mal fue tu culpa y luego no digas, ay, ¿por qué no salió? O sea, son errores humanos que involucran en el resultado. Exactamente. Me encanta esta moraleja final. Totalmente. Bueno, muchachos, esto fue otro capítulo de Sangre, Sudor y Pipetas. Sí. En esta oportunidad estuvimos con el químico Salvador. Muchísimas gracias, profe, por aceptar por segunda vez una invitación un día sábado, que sabemos que es un día de descanso. Fue multiverso, no pasó exacto, nada. No pasó nada, exactamente. Thanos tenía razón. Sí. Y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Un beso, muchachos. Asómense por Jalapa porque de verdad que tienen cosas muy, muy chéveres y el diplomado está muy, muy bonito. Su comunidad está más que todo en Facebook. Así que bueno, nada, acérquense por allá y le escriben al profe de nuestra parte porque también lo queremos mucho. Exacto. Recuérdense. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Recuérdense, muchachos, de seguirnos por todas las redes. Nos llamamos igual, Sangre, Sudor y Pipetas. Además de nuestra página web www.sangresudorypipetas.com y unirse a nuestra comunidad de Patreon porque queremos seguir con este podcast y necesitamos de la ayudita de todos. Ay, conviértanse en StatFacts, que es súper bonito. Los queremos mucho, muchachos. Vale, chao. Bye.